that's fine. Vamos a ir a la palabra en esta mañana. Let's go to the word this morning. El domingo pasado hablamos acerca de la necesidad que la iglesia tiene And last Sunday we spoke about the need that the church de has fundamentar su vida cada día en la palabra de Dios. to base their life on the word of God every day. La urgencia The urgency que los pastores, that the los que pastors, predicamos la palabra, those who preach the word, no nos apartemos de la predicación original del Evangelio. do not depart from the original gospel. La gran recomendación de Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 del 1 al 5 The great exhortation from Paul to Timothy in 2 Timothy 4, verse 1 to 5, que leímos la semana pasada that we read last week, es una orden militar is a que military Pablo, el order apóstol Pablo, le da a su hijo Timoteo. that Paul gives to his son Timothy. Mira que te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, Behold, I beseech you before God and the Lord Jesus Christ, que prediquen la palabra preach the word a tiempo In y season fuera de tiempo. and out of season. Y decíamos And we said que la obligación nuestra de los predicadores es predicar la palabra de Dios. that our obligation as preachers is to preach the No word fantasías. of God, not fantasies, No nuevos métodos No. de evangelismo, new methods of evangelism ¿ok? Que se están inventando continuamente, that are being invented continually, sino la palabra de but the Dios. word of God. Desde Génesis From a Genesis Apocalipsis. to Revelation, Sencillamente, simply porque el cielo y la tierra pasará, because heaven and earth shall pass, pero la palabra de Dios permanece para but the siempre. word of God remains forever. Y esta permanencia de la palabra de Dios And this remain of the word of God es incambiable, is unchangeable. no se muda, It can't move. sigue siendo la misma. It's still the same. Por eso es que uno de los cuidados que tenemos que tener en la iglesia That's why one of the things we need to look out hoy for in día en el church siglo XXI today in the 21st century es con las traslaciones de la Biblia. is the biblical con las translations, traducciones. the translations of the Tenemos que tener Bible. mucho cuidado lo que la Biblia que nosotros leemos. We need to be careful with the Bible that we read. Sabemos que quizás algunas Biblias son muy fáciles de entender We know some Bibles are easy to understand porque ponen el lenguaje moderno. because they give you modern language. Y hasta cierto punto, pues, está bien que usted la tenga para que la compare And to a certain point, that's fine that you can con la compare Biblia que nosotros tenemos, que es la de Reina Varela with the Bible that we have, the King James del Version 1611, from 1611 que es la que ha ido traduciendo a través de los años, that has been translated over the que es years, la más apegada, which is the most closest ¿ok?, a los escritos originales to the original scriptures del Nuevo Testamento. of the New Testament. La Biblia que ha hecho más daño a la iglesia hoy día en el siglo The XXI Bible that has hurt the church the most in the 21st century, es la nueva versión internacional que es muy popular y es muy famosa. which is the New International Version, which is very famous and popular. Y a los ojos de aquellos que leen todo y se lo creen todo, And to the eyes of the ones that read it and believe it all, está bastante bien. looks good. Pero esa Biblia cambia muchos versículos. But that Bible has changed many verses. Si usted la tiene, por favor, If you have one, please déjela a un lado. put it to one side. Y si quiere chequearla, chequéela, If you want to check them, you may pero do so, solamente para eso. but just for that. Pero la palabra, la escritura que usted tiene que usar, But the scriptures that you should es use, por lo menos la que yo le recomiendo como pastor suyo, or at least I recommend you as your es pastor, la Reina Valera. is the King Esta James Biblia. Version, this Bible. Yo a veces leo versículos que algunos hermanos ponen en las redes sociales I sometimes read verses that people put on social network, y aunque sea moderno, although they're modern, cambia totalmente el sentido. it changes the whole context. Y usted, el pastor, se está pasando. No, cambia totalmente el sentido. You say, Va "Pastor, you're going too devaluando la profundidad de la palabra, It devalues the profoundness of the word, de la enseñanza, the teaching, de la raíz or the root que la palabra original quería enfatizar. that the original word wanted to emphasize. Yo sé que muchos me van a criticar I know many will criticize por me decir esto de la NIV, for saying nueva this versión for internacional. the NIV Bible, Pero la verdad es la verdad. but the truth is the truth. Y conoceréis la verdad. And you shall know the truth, Y la verdad os hará and libre. the truth shall set you free. Amén. Amen? Amén. Entonces decíamos que Pablo le exhorta y le dice, predica la palabra. So Paul exhorts Timothy, says, preach the word. En muchos púlpitos hoy día lo que menos se escucha es la palabra de Dios. In many pulpits today, the least that they hear about is the word of God. En muchas congregaciones lo que tenemos es un entretenimiento como madera santa. In the churches today, we have entertainment Like Hollywood, madera santa. like Hollywood. Thank you. Okay, entretenimiento. Eso le gusta a la Entertainment, gente. that's what people like.
Eso les llama la atención. That's what gets people's attention. Entretenimiento. El Entertainment. entretenimiento hace eso, entretener a la gente. Entertainment does exactly La that. palabra Entertains que se people. predica en el poder y la unción del Espíritu Santo, But the word that is preached under the power of the anointing of the Holy que llega al Spirit, corazón de la persona, that touches the heart of a person, eso no es entretenimiento. That's not A entertainment. eso a usted y a mí nos confronta that confronts us con la verdad with the truth y que somos pecadores, that we are perdidos, sinners that are lost, que no tenemos esperanza that we have no hope, y que solamente la palabra de Dios and only the word of que se God recibe por la fe, that is recieved by se faith obedece, is es la obeyed, que trae cambio, is what brings trae change, salvación, salvation, trae vida eterna, eternal life, trae regeneración, and regeneration, trae la bendición de Dios en and the nuestra blessing vida. of God in our lives. Y eso es lo que queremos nosotros en este lugar. And that's what we want here in this place. Bonito cantar y bonito hacer cosas. It's Lindo, good to sing and all that. lindo lo que hicieron los niños hace 4 domingos atrás. Good what the o kids sábados did atrás. 5 weeks ago. Precioso. Beautiful. Pero nada cambia la palabra But de Dios. nothing changes Aunque the word todo of eso God. tiene que ver con está fundamentado en las escrituras. Although all that was based on scripture Okay, y eso es bueno, eso That's good. edifica. and edifies. Pero hermana, iglesia querida, But beloved church, este año usted va a escuchar la palabra de Dios this year you're going to hear the word of God. como la escuchó el año Like pasado you heard it last year y la viene escuchando por 30 y tantos años. and you've heard it for 30 odd 20 años, years, depende 20 de cuánto years. tiempo lleve la iglesia. Depends how long you've been in Aquí church. no vamos a cambiar el mensaje. Here we're not going to change the Aquí message. no vamos a devaluar el mensaje. Here we're not going to devalue the Aquí message. vamos a predicar la palabra We're del going to preach Señor. the word of God here. Le guste a usted o Whether no le you like guste. it or not. Me guste a mí o no me Whether I guste. like it or not. Porque la palabra es lo que a nosotros nos va a hacer crecer. Because the word makes us grow. Nos va a aumentar la fe. Will increase our La fe faith. viene por el oír Faith comes by y hearing. no por el oír And fábulas. not hearing fables. No por el oír cuentos chinos, Or hearing Chinese sino por el whispers. oír y el oír By la hearing palabra de Dios. And hearing the word of God. Amén. Amen? Entonces, ¿por Therefore, qué Pablo enfatiza a Timoteo Why does Paul emphasize to que Timothy predique la palabra? to preach the No cualquier word, palabra, not any other como word, decíamos el domingo. as we said last Sunday? Okay. La palabra es la Biblia, The word, the las Sagradas Bible, Escrituras, the Holy Scriptures, que era lo que se predicaba en el tiempo de los apóstoles. which was preached in En the el tiempo de time of the Jesús. apostles in Se Jesus. predicaba el Antiguo Testamento, They preached the Old no el Testament, Nuevo Testamento porque no existía not the New todavía. Testament because it didn't El exist. Nuevo Testamento es la complementación del Antiguo The New Testamento. Testament completes the Old Testament. La Biblia significa biblioteca. The Bible means library. Tiene 66 libros It nuestra has Biblia. 66 books, our Bible. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. 39 in the Old Testament and 27 in the En el New. Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. In the Old Testament, it's from Genesis to Tenemos Malachi. las profecías que la mayoría de ellas se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. We have the majority of the prophecies that were completed or fulfilled with Jesus, Y otras profecías que se están cumpliendo a través de los tiempos. and other prophecies that are being fulfilled Y que throughout terminan time, cumplimientos en la gran and tribulación will finish up in the great y en el gran tribulation juicio del gran trono blanco. and the great judgment of the white throne. Mientras tanto, In the meantime, desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, from when Jesus died on the cross of las Calvary, Escrituras, the scriptures, cuando se formó el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo when the Testamento, canon of the New Testament was formed, que termina con el libro de Apocalipsis en el año 100 después de Cristo, that finishes up with the book of Revelation 100 years after escrito por el Jesus, gran apóstol Juan. written by the great apostle John. ¿Ok? Esa es la Escritura That is the Eso es la scriptures. Biblia. That's the Bible que usted tiene. that you have. Fue escrita en un periodo de 1500 años It was written over 1500 years por diferentes clases de hombres, by different por types of men, reyes, by kings, por profetas, by prophets, por sacerdotes, by priests, por hombres de campo como Amós, que era un campesino. like farmers, like Amos, who was a farmer. Pero todos tienen la misma línea. But they all have the same line. Todos tienen, si usted lee toda la Biblia, tiene una armonía If you read extraordinaria. the whole Bible, it's in harmony throughout the whole book. Ningún hombre podía escribir eso. No man could write that. Es el libro de Dios. It's the book of God. Dios lo escribió. God wrote it. El Espíritu Santo The Holy Spirit dice que inspiró a los hombres de Dios, inspired the men of God, de acuerdo a Pedro, according to y Peter, les dio la capacidad and gave them the capacity para hablar lo que Dios quería to speak hablar al pueblo. what God wanted to speak to the people. Hoy día Today, Dios usa a sus predicadores God uses his para exponer preachers la palabra de to Dios. expound the word of Por God. eso es que la iglesia, usted y yo, That's why the church, you and I, tenemos que aprender a escudriñar las we escrituras. need to learn to search the Por eso es scriptures. que hacía tanto énfasis el domingo pasado. That's why I emphasized so much Por last favor, Sunday. estudie la Please palabra. study the scriptures. Lea la Biblia. Read your Bible. Porque va a empezar a sentir un amor, un cariño por la palabra. So you're going to start to fall in love with the word of Que usted va a God. empezar a alimentarse con alimento You're espiritual going to be fed with spiritual food que
que va a sostener su vida that will espiritual, sustain your spiritual life. va a limpiar su It will mente, cleanse your mind. va a ordenar sus It will caminos, order your paths. va a ordenar su It vida, will order your life. porque la palabra de Because the Dios word of God es la que trae cambios para bien, is what brings change for para los good que la for obedecen. those that obey it. Amén. Amen. Aleluya. Sin embargo, Nonetheless, ¿por qué el apóstol Pablo le dice, predícale la palabra? what does the Apostle Paul say? Preach the ¿A quién cree word. usted que le está diciendo Pablo que le prediques? Who's Paul saying this to? ¿A quién? Who? ¿Al mundo? To the world? No, No. a la iglesia, The church. a los hijos de Dios. The children of God. Y mientras meditaba en esto en esta semana, es algo que puede sonar como una herejía. And as I meditated this week, I thought something that might sound like a heresy. Pero la palabra de Dios no es para el mundo. But the word of God is not for the world, En primer lugar, first of all. es para los hijos. It's for the children. El sacrificio The sacrifice de Cristo en la of cruz del Jesus on the Calvario cross of Calvary es para el mundo entero. is for the whole world. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar al mundo. And that's what we need to preach to the world. El sacrificio de Cristo. The sacrifice of La Jesus. salvación que hay en Cristo. Salvation that's El in poder Jesus. de Cristo. The power La of Jesus. eternidad de Cristo. Eternity of La Jesus. salvación de The Cristo. salvation Aleluya. of Jesus. La sanidad de Cristo. The healing of Lo que Él nos Jesus. dio en la cruz del What Calvario. he gave us on that cross. Por la iglesia. But the church Tiene que obedecer la palabra needs de to Dios. obey the word of God. La predicación The preaching del sacrificio de Cristo of the sacrifice of Jesus apela a un mundo incrédulo appeals to an unbelieving world a que pongan fe en esto. to put their faith into it. Entonces apela a la fe del So mundo it appeals to the faith of the para que world. pongan esa fe en el sacrificio de Cristo. So they may put their faith Lo quiten de sacrifice la of Jesus. idolatría, Take it off la idolatry. quiten de la religión, Take it off religion. la quiten de los Take it hombres off men. y la pongan en Cristo And Jesús put y it- este crucificado. And Jesus and him crucified. Pero la enseñanza, But the teaching, lo que estoy the haciendo ahora teaching, aquí, what I'm doing now, apela a nosotros los appeals cristianos to us Christians y apela a la and obediencia. appeals to our obedience. Nosotros We tenemos que obedecer have to obey porque nosotros no somos una criatura ajena a Dios. because we're not a foreign creature to Nosotros God. somos los hijos de We are Dios. the children of God now. ¿Hay algún padre aquí Is there any father here que vaya a darle órdenes a un hijo ajeno that would go and give orders to a child that y le doesn't diga, belong to tú you? esta noche llegas a las 10 a la casa de tu padre? ¿ok? And you say, you get home at 10 o'clock tonight at your dad's house. ¿Hay alguno aquí que lo ha hecho alguna vez así? Has anyone done that No. before? No. No es lógico. It's not logical. No es normal. It's not Sería normal. completamente anormal. Seríamos que somos metidos It'd be completely busybodies. y nos metemos en lo que no tenemos que meternos. And we get involved in things we Muchas shouldn't veces. do. And many Hay times. mucha gente en la iglesia que le gusta andar ordenando la vida de otros hijos. Many people in church like to order the lives of other children. Cómo tienen que portarse otros. Después cuando nuestros hijos crecen, How other children should behave. And when our children tenemos que grow up, taparnos la boca así. we have to shut our mouths. Porque nuestros hijitos no son los angelitos que nosotros creíamos Because que our teníamos. children aren't the angels we thought they were. Ay, mi hijo no es. Oh, Uy. my No, son. no, No. Mientras usted lo tiene aquí, sí, Well, you puede. have him here. He could be. Pero usted no lo tiene aquí las 24 horas del día, But you ni don't siquiera have him 8 horas here del día. 24 hours a day, neither 8 No se hours a queme day. por su hijo o su hija. Don't burn yourself for your children. No nos quememos. Let's not burn ourselves. Porque después nos vienen, nos estamos echando piedras encima. Then we're throwing, heaping stones on ourselves. Porque los hijos crecen. As children grow up. Ay, mis hijos, sí, mientras son pequeñitos, usted los trae, los lleva, los coge la oreja. While they're young, you grab and bring them and grab them by the Les ear da and un all that. cinchazo, un correazo, You belt them every now and then. un cinturenazo, como decimos nosotros en Chile. Y lo arregla. And you fix them up. Pero aquí ya ahora a los 12 años hacen lo que quieren. But now, hacer. 12 years of age, the kids do whatever they like. A los 14 años hacen lo que les da la gana. 14 years of age, they Nadie do les what they puede like. decir nada. And no one can tell them anything. Pero nosotros somos hijos de Dios. But we are children of God. Y Dios quiere que nosotros le obedezcamos. And God wants us to obey Him. Dios no se anda metiendo con los hijos del mundo, God- los hijos del diablo. God doesn't get involved with the children of Los the hijos del devil. diablo son del diablo. The children of the devil are from the Pero los hijos devil. de Dios somos los hijos de Dios. But we are the Aleluya. children of God. Amén. Amen? Entonces Dios So therefore, God nos da a nosotros instrucciones, gives us instructions, nos da mandamientos, gives us commandments, nos da gives ordenanzas, us orders, nos guía, and guides us, consejos. counsel. Hoy tanta gente que recibe consejos y es como tirar el pan al agua, se va. So many people receive a word of counsel, it's like No. throwing bread away. Puede aconsejarme, sí, hombre, esto es lo que... Ay, y después, Someone ¿qué says, hiciste? No, me fui por el otro lado. Someone says, can you counsel me? And I start counseling. I said, what did you do? Oh, we did something completely Mire, different. no venga a mí o a los líderes de esta iglesia, Don't por come to favor, me or the leaders of this a church pedir un consejo. to ask for a word of Si usted counsel después va a hacer lo que le da la gana. if afterwards you're going to do whatever you want. Está perdiendo su tiempo You're wasting your time y mi tiempo and my time y el tiempo de mis and hermanos. the time of my leaders.
Amén. Amen. Amén. Amen. Es duro. Amén. It's Pero tough. así es. But it's the way it is. ¿Cuántas personas están siempre que les den consejo? How many people always saying, give me a Lo word que of tendría que counsel? darse un par de palos en la cabeza a ver si entienden. What you get is a couple of hits over the head to see if you understand it. Así que Pablo le dice a Timoteo, So predica, Paul says predica, to Timothy, predica. preach and Enséñalos, preach. enséñalos. Teach them, Porque vienen los tiempos because difíciles. difficult times are coming. Cuando estos perlas de mis hijos, When these children of mine, estos hermosos hijos míos, my beautiful children, no querrán escuchar el consejo, won't want to hear the counsel, sino que teniendo comezón de oír. but having itching ears, ¿Quién cree que eso no hace? ¿Cree que eso era allá en el mundo? where do you think they are? In the Dentro world? de la iglesia. No, in the church. Teniendo comezón de oír, Having itching ears, se amontonarán maestros they will heap teachers amongst conforme a sus themselves, propias according concupiscencias, to their own desires, ideas. ideas. Y engañarán And a la they gente. will deceive many. ¿A quiénes? Al mundo no, si el mundo está engañado. The world is already Oh, no. deceived, aren't they? ¿Usted cree que el mundo está engañado? Do you believe the world is deceived? Está hablando de nosotros entonces. He's speaking about us then. ¿Quién ama la justicia aquí? Who loves justice here? Amén. Si usted Amen. no ama la justicia, usted no es hijo de Dios. If you don't love justice, you're not a child of God. Amén. Amen? Todos amamos la justicia. We all love justice. Y nos ponemos hasta violentos por dentro cuando vemos injusticia. And we ¿Qué le ha get pasado? violent when we don't see justice being Ok, done. por dentro, digo. On the inside, I say. Somos muy espirituales, por dentro nada más. We're very spiritual. We only get violent on the inside. Pero su justicia ni la mía But neither your justice or my Escuche. justice, listen to this, no obra la justicia de Dios. does not work in the justice of God. Su justicia y mi justicia Your justice and my justice es relativa. is relative. La justicia de Dios The es justice perfecta. of God is perfect. Por eso es que nosotros cuando juzgamos algo, That's why when we judge tiene something, que ser basado en it la has to be palabra de based Dios, on the Word of God que muchas veces va en contra de nuestros sentimientos that many times go against our y de lo feelings que nosotros queremos hacer. and what we want to do. La justicia de Dios es perfecta. The justice of God is perfect. Dios es justo. God is just. Nosotros tenemos la justicia relativa. Mientras más We have a caminamos con relative Dios, justice. The closer we are with God, mientras más obedecemos la palabra the de more Dios, we obey the Word of God, más justos vamos siendo. more righteous do we become. Es progresiva. It's progressive. La justicia de Dios no es progresiva. The justice of God is not Es la misma progressive. siempre. It's the same Aleluya. always. Y no cambia. It doesn't change. ¿Me entendió? Do you understand? Es lo mismo que el amor. It's the same as love. Esos son los dones que podríamos decir que Dios compartió con la humanidad. That's the gifts that God shared with humanity. Los dones que Dios entrega a los hombres y a las mujeres, The gifts that God gives to men and women, ya sean del mundo o whether de la it be iglesia. in the world or in church. Afuera hay gente que ama, ¿verdad que sí? Outside, there are people who love, aren't ¿Cree there? usted que sí? Do you believe so? La diferencia con la iglesia The difference with the es church, que nosotros amamos con el amor de Dios. that we love with the love of God. Eso tendría que ser la Or that should diferencia. be the case. Romanos 5:5 dice Romans 5:5 que says nosotros hemos recibido, el amor de Dios, perdón, that the love of God ha sido derramado en has been nuestros poured out corazones into our hearts por el Espíritu Santo de Dios through the Holy Spirit of God que nos ha sido dado. that has been given to us. En otras palabras, In other words, usted no puede amar a Dios you can't love con God su amor natural. with your natural Mi love. amor natural es egoísta. My natural love is Mi amor selfish. natural es, como dicen los hermanos salvadoreños, todo para adentro, así, como el My asadón. love is all to me, to me, to me. El asadón es una herramienta agrícola, no sé cuántos la conocen acá, yo la conozco. The plow is an agricultural tool Trabajé con ella that I work with, y eso es para echar tierra a las plantitas. and it's to throw dirt to the plants. Entonces uno tira el asadón y tira la tierra. So you use this tool and rake it back. Muchos cristianos son así, todo para adentro. Many todo para Christians are like that. Throw it and always back to themselves. adentro. Entonces, Therefore, la palabra de Dios the Word of nos God recomienda a recommends nosotros to us que tenemos that we have, que ser justos con la justicia we de need Dios. to be just with the righteousness el of amor de God, Dios. with the love of God. Por eso que el capítulo 13 de Primera de Corintios, That's why 1 Corinthians chapter 13, el capítulo por excelencia del amor, this famous passage of love, se conoce como el capítulo del amor, ¿verdad que it's sí? known as the chapter of love. ¿Por qué? Why? Porque el amor es sufrido. Because love suffers all. El amor es The sufrido. love suffers all. Hoy hay personas que hay que amarlas, pero con sufrimiento. Or there are some people you need to love with suffering. Con sufrimiento. With suffering. Pero hay que amarlas. But you have to love them. Porque el amor de Dios está en nuestro Because the corazón. love of God is in us. Si es que el amor de Dios está en nuestro If the corazón. love of God is in us.
Y es difícil a veces, aún dentro de la iglesia, And it's hard sometimes, even in church, que nos amemos con esta clase de amor. to love each other with this type of Pero love. es urgente que tratemos, But it's urgent to try hermano, y que hagamos un hábito and make a habit de amar con el amor de of Dios, loving with the love of God que ha sido derramado en mi that corazón has y been en su poured out into corazón. my heart, your heart. Porque mi amor natural es egoísta. Because my natural love is Todo lo quiere selfish. para mí. I want it all for Si no myself. me das, no te doy. If you don't give me, I Si no won't me give to quieres, you. no te If quiero. you don't love me, I don't love Y si you. me tratas mal, te trato mal. If you don't treat me well, I Y si won't me treat dices you una well. palabra fea, yo te digo 10 y qué, pues. If you swear at me, I'll give you 10 back. Entonces, prediquemos la palabra. So let's preach the word. ¿Por qué, hermano? Why? ¿Por qué? Why? ¿Sabe usted por qué? Porque You know descubrí Because I discovered que la palabra de Dios, that the word of no God, mi palabra, la not my palabra de word, Dios. but the word of God. Ahora, si yo hablo la palabra de Dios, entonces estoy hablando la palabra Now, if I de speak the Dios. word of God, I'm speaking His Y word, usted también. and you as well. ¿Sabe lo que pasa cuando usted transmite la palabra de Dios? Do you know what happens when you transmit the word of God? Usted está transmitiendo vida. You're transmitting life. Mire, vamos a ver, este es el tema de hoy día. Here's the topic for today. Porque la palabra de Dios es viva. Because the word of God is living. ¿Ok? La introducción fue un poquito larga, The introduction was a bit long, pero el mensaje va a ser cortito. but the message is going to be Mire cómo short. se ríen, qué bueno. gloria. Everyone's laughing about that. Uy, están pensando en el tremendo bistec que están con. You're Ya, thinking gloria. about that steak you're going to eat later on. Hebreos 4:12. Hebrews 4:12. Vamos a Hebreos 4:12. Let's go to Hebrews Yo creo que esta palabra usted ya la 4:12. conoce de verdad. I believe you know this word already. ¿Ok? ¿La conoce? Do you know it? ¿La conoce? Do you Si know no, apréndasela ahora. it? If not, learn it now. Porque la palabra de For the Dios, word of God, ¿escuchó lo que dice? did you hear what it says? Es viva Is living y and eficaz. powerful. Es decir, In other words, que es activa. that it activates, Es decir, que produce it produces con excelencia. with excellence, Eficaz powerful. significa que usted produce con Means excelencia. that you produce with excellence. La palabra de Dios, porque es The viva, word of God, because it's living, trae excelencia a las personas que la obedecen. excellence to the people that obey it. Trae vida. Brings life. Por eso es que el domingo pasado hablamos de un versículo que dice en Isaías That's why we spoke last Sunday, the verse that says in que Isaiah la palabra de Dios que es dada no vuelve vacía. that the word of God that is given does not return void. Y Dios me revelaba esto, And God revealed this to me. de que cuando usted habla la palabra de When you Dios, speak the word of God, esa persona la puede rechazar, that person can reject it. porque las personas pueden rechazar a Because Dios. people can reject God. Su palabra, His word, su mandamiento, His commandments, su ordenanza. His ordinances. Usted está aquí You're here. y puede estar mirándome y puede estar con su corazón en la fiestoca que se va a ir a pegar esta noche. You could be looking at me, but in your heart, you're thinking about the party you're going to have tonight. Amén. Amen? Y vemos caras, We como see dice el dicho, faces. caras vemos, corazones no We sabemos. see faces, but we don't know the heart. Y usted me puede estar mirando, pero dice, está hablando puras cosas, hermano. You could be looking at me, but inside saying, this guy's speaking nonsense. Entonces, hermano, Therefore, cuando usted habla la palabra when you speak the de word Dios, of God, usted está dando vida. you're producing life. Vida. Life. Nosotros estábamos con mi esposa, fuimos el jueves al Monte Tamborines a hacer un estudio bíblico con un matrimonio. On Thursday, I went with my wife to do a Bible study with a couple, Y le estaba hablando precisamente de la palabra a esta gente. and I was speaking to them about the word. Hermano, se puede ver, You can see, se puede you sentir can feel it, cómo la persona está how recibiendo the eso. person is receiving the Y word. como algo está pasando en el espíritu, Something en el is corazón, happening in en lo the interior spirit, de la persona. on the inside of that person. Porque la palabra de Dios produce vida. Because the word of Aleluya. God produces life. ¿Quieres vida? You want life? Vida espiritual, Spiritual life, vida poderosa, powerful life, vida en abundancia. Life in abundance. Recibe la palabra de Receive the Dios. word of God. La palabra implantada The word implanted por el predicador by that preacher y por la of the escritura. scriptures. Recíbela Receive it y and obedécela. obey it. Porque nosotros podemos recibir la palabra Because we can receive the y word desobedecerla. and disobey Y it. no hay más poder, no hay poder más grande. And there's no greater power. Dejemos los ayunos a un lado. Leave your fasting La to one oración. side. Prayer. Porque muchas personas dicen el poder está en el ayuno y la oración. Because people say power is in fasting and prayer. Y esa verdad es relativa. And that truth is relative. Porque la verdad absoluta Because the es absolute truth is la obediencia a la palabra. de Dios. obedience to the word of God. Usted puede ayunar y morirse de hambre si quiere. Muérase You de can hambre si quiere. fast and die of hunger if you want. Pero si no obedece la But palabra if de you don't Dios, obey the word of God, usted está matándose de hambre. you're killing yourself of hunger. Y that's it. And that's it. Y Dios no va a escuchar And nada. God's not going to hear anything. No va a escuchar nada. He's not going to hear anything. Lea Isaías 58. Read Isaiah chapter ¿Cuál 51. es el ayuno que Dios demanda de su What iglesia? is the fasting that God demands of Ahora, His si church? estamos en obediencia a la Now, palabra if we're in obedience to the word y of vamos God, por ahí, gloria a Dios. and we're in that path, glory to Pero si no, God. hermano, no. But if not, it doesn't work.
Hermano, cuando andamos en desobediencia y rebelión, When we walk in disobedience and rebellion, los hijos de Dios, the children of es lo God, más terrible para el corazón de Dios. is the most terrible thing for the Usted va al heart of Antiguo God. Testamento You go to the Old y Testament, llega un momento and the moment que comes Dios le dice where a God Samuel, says to Samuel, le dice a Jeremías, he says to no Jeremiah, ores más por este do pueblo. not pray anymore for this people. Dios dijo así, God sí, said that, yes. porque son desobedientes, Because they're son rebeldes, disobedient, rebellious, idólatras. idolaters. Gente que lleva años en la iglesia está ahí y todavía está adorando a María, hermano. People in church for years and they're still worshiping Mary. ¿Verdad? True. Idolatría. Idolatry. Cada vez estás más atado. Every day you're more bound, Cada vez estás más encadenado en la more religión. enslaved into that religion. Pero la palabra de Dios viene para But the word libertarte, comes to para deliver you. hacerte libre. to make you Aleluya. Conoceréis la verdad You shall know the truth, y la verdad os hará and the truth shall set you free. libres. Free. Juan 8:32 para los que están tomando nota. John 8:32 for those taking notes. Entonces, Therefore, porque la palabra de Dios es viva y eficaz because the word of God is living and powerful y más cortante que toda espada de dos filos. and Ay, 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 sharper ay, than ay. any two-edged sword. ¿Te está cortando la palabra? ¿Te está llegando? Is the word touching you and cutting you up? ¿No está llegando en esta Is mañana? it touching us today? Eso es lo que hace la palabra verdadera de That's what the Dios. true word of God does. Eso es lo que produce. That's what produces. Hiere, It hurts porque nos está dando donde nos toca. because it's touching us where we don't like it. Cuando una persona tiene una enfermedad incurable, When a person has an incurable disease, para que pueda ser sanada, tienen que cortarle, estirparle de raíz lo malo que tiene. to take away that sickness, they have to cut it from the roots. De raíz. From the roots. Y si queda alguna raíz por ahí, por a los lados, es peligroso. And if there's any traces left over of that, it's Porque puede dangerous. regresar esa enfermedad. Because that sickness Eso es lo can que come hace back. la palabra de Dios con el hombre y la mujer. That's what the word of God does with the verdad- man and woman Que verdaderamente quiere obedecer that su truly palabra. wants to obey his word. Le hace una operación de raíz It has an operation from the y roots quita el corazón de piedra, and takes out that heart of Duro. stone that's tough, rebelde, rebellious, y pone un corazón de and carne. puts in a heart of Un flesh. corazón que ama al Señor. A heart that loves Empieza a God. ser sensible, Starts to blando, be sensitive para and recibir la soft, palabra, to receive para, the word, para crecer, to para, grow, para poner su fe to en put Dios, your faith in en God esa palabra, and his word. viva y eficaz. Living and powerful. Cuando usted está dando la palabra de Dios, When you are giving the word of God, usted está dando vida you're giving life y vida en and abundancia, life in abundance. porque la palabra es Cristo Jesús. Because the word of God is Jesus Christ. Si vamos al fondo de todo, If we go to the Cristo Jesús es Finality el of verbo all. de Dios, la palabra, Jesus, the word of God, la palabra de the Dios. word of God, Él vino he came a revelarse a este mundo to reveal himself to this y tuvo world. que hacerse hombre. He had to become a man. Okay, la palabra se hizo The word hombre. became Juan flesh. 1:3. John, En verse el principio chapter era el 1. verbo y el verbo era con Dios At y el the verbo era beginning Dios, was the verb was with God, and the verb was God. hablando de Cristo Jesús. Speaking of Jesus. Usted necesita vida. You need life. Yo necesito vida I need life. espiritual. Spiritual life. Y esa vida And that life no está, hermanos, is not en leer libros, in reading books, interpretaciones de hombres. interpretations of men, Es que es bueno, a veces nos aconsejan which y is nos dan, good, that ¿eh? gives us counsel, Pero nada but nothing le puede can reemplazar replace a la palabra de Dios. the word of God. Absolutamente nada. Absolutely nothing. Y no hay otra palabra. And there's No no hay other otro word. libro santo en There's no ninguna other holy parte. book anywhere else. Lo único que existe en este mundo The only thing that exists in this world que Dios ha that entregado God has given, y a través de él se ha revelado a un mundo perdido and through it has revealed himself to a lost world. es la palabra de Dios, las sagradas It's escrituras. the word of God, the holy scriptures. Todos los otros libros que existen All the other books that exist son escritos por hombres are written by men y las experiencias que ellos and tuvieron. the experiences that they've had. Y la gente lo empezó a seguir. And people started to La follow it. mayoría de ellos The majority of them nunca quisieron inventar una religión Never. o fundamentar una religión. wanted to base or found a new religion. La gente People empezó a leer eso started to y read it empezaron a formar un movimiento. and started to form a movement. El libro de Mormón. The Book of the Mormon. ¿Cuántos han leído el libro de Mormón? How many have read the Book of Mormon?
El nuevo mundo de las escrituras, the new world of the scriptures, escrito por los testigos de Jehová hace Written. 80 años atrás. by the Jehovah's Witness 80 years ago. Y si con ellos tienen la revelación perfecta de la palabra de Dios. And No, according to them, they have the perfect revelation of the Word of God. ellos No. lo que han escrito es la experiencia o No. lo que creía Charles Russell, que es el fundador del movimiento de What los they testigos have de Jehová. is an experience that Charles Russell had of the Jehovah's Witness movement. El otro libro que se dice que es santo, The other book that they call holy, el Corán, the Quran, no es santo. is not holy. Fue escrito por hombres, It was written by men, enemigos del pueblo de Dios. enemies of people of God. Y siguen siendo enemigos del pueblo de Dios. And they're still the enemy of God. Y eso fue escrito 600 años después de nuestro Señor And that was Jesucristo. written 600 years after Jesus Si usted came. lo lee, If you read it, tiene un montón de escrituras bíblicas it has a many biblical que scriptures Jesús escribió. that Jesus wrote, O que Jesús habló, perdón. or that Jesus spoke, sorry. Muchos versículos bíblicos. Many biblical verses, Pero no tiene nada que ver but it has nothing to do con la Biblia. with the Bible. La Biblia es un libro único. The Bible's a unique book. Todavía estoy esperando que el libro del Corán cambie algo. I'm still waiting for the No Quran to cambian change de something. religión. They change them from religion. Eso es lo que hace, cambiar That's de what they do. religión. They change the religion. Pero no cambia el corazón de las personas. But they don't change the heart of the person. La Biblia, The Bible, el libro de Dios, the book of God, puede cambiar al más vil can pecador. change the most vile sinner. Aquel que no tiene esperanza puede He empezar who a has tener no esperanza. hope can start to have hope. Aquel que estaba perdido es salvado para la He gloria de Dios. who was lost is saved by the Por glory el of God. poder de la palabra By de the Dios. power of the word of God. Porque el cielo y la, como decía antes, el cielo y la tierra pasarán. As I said, heaven and earth shall pass, Pero la palabra de Dios but the permanece word para of God siempre. remains forever. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por Jesus los is the same yesterday, today, and forever. Hebreos 13, 7. Hebrews 13:7. 8, perdón, 8. 8, sorry. Jesucristo es el mismo Jesus ayer, is the same en yesterday, la eternidad in the pasada, eternity past, hoy, today, ahora now, y en el futuro, en and la in the eternidad future. futura. In the future eternity. Ese es el Dios Todopoderoso. That's the all-powerful God. Los demás fueron criaturas, The others were creation creación de Dios. of God. Todos esos hombres que han inventado religiones All those men who have invented murieron y ahí religions están sus tumbas y sus lugares. died, and there they are in their tombs. Jesucristo Jesus Christ murió, died, fue sepultado was buried, y al tercer día on the third la day, muerte fue vencida con poder. death was defeated with Aleluya. power. Eso es lo que nos enseña la Escritura. That's what the scriptures teach us. ¿Quieres tener vida? Do you want to have life? Acuda a la palabra de Dios. Go to the word of God. Mira lo que dice Jesucristo. Look what Jesus Juan said. 6, 63. John chapter 6, verse 63. El Espíritu Santo, The Holy Spirit es el que da vida. is the one that gives life. La carne, The flesh, los hechos de los hombres y de las mujeres. the actions of men and women. En muchos pasajes de la Biblia cuando habla de carne, In many scriptures, when it speaks about the flesh, se refiere a los esfuerzos humanos para salvación. it refers to human efforts for salvation. ¿Me entendió? Did you hear me? Cuando la Biblia habla de carne en muchos pasajes en el Nuevo Testamento, When the Bible speaks about the flesh in the New Testament, se está refiriendo a los esfuerzos humanos religiosos que la gente hace it's many times refers to the human efforts that we do para tratar de ser salvos. to try and be Lo que saved, jamás podrá suceder. which will never happen. Porque como dice a Gálatas 2:21, Because as Galatians 2:21 si por las says, obras humanas de la that ley if the human laws, the works of the flesh, hubiese sido la salvación, salvation comes, por demás murió Cristo. then Jesus had died in vain. ¿Entiendes? Do you understand? El Espíritu es el que da vida. It is the Spirit who gives La life. carne para nada aprovecha. The flesh profits Lo que nothing. usted y yo hagamos What you and I do para tratar de agradar a to Dios try and please God no tiene ningún poder para salvarnos, has no power to save us, ningún poder para no redimirnos. power to redeem us. Ahora, Now, una vez que usted y yo somos once salvos that you and I are saved por la gracia de Dios, by the grace of por el God, sacrificio de by the Cristo, sacrifice of Jesus, entonces lo que nosotros hacemos what we do then es porque somos salvos, is because we are saved, no para ser not salvos. to be saved. ¿Está claro o no está claro? Is that clear or not? Lo que usted está haciendo hoy tiene que hacerlo bien, con What excelencia, you bien do hecho. today, you have to do well. Porque los hijos de Dios tenemos que hacer las cosas Because con as excelencia. children of God, we have to do things with excellence. Amén. Amen? Esforzarnos cada vez más. Make an effort every time. No ser inepto en lo que hacemos, Don't be inept in what we're doing, sino lo mejor. but the best. Juan 6:68 68. le respondió Simón Pedro al Señor Jesucristo But Simon Peter answered him, y le dice, said, Señor, Lord, ¿a quién iremos? to whom shall we go? Solamente tú You tienes que have
palabras de the vida words of eterna. eternal life. ¿A quién iremos? Who ¿A shall we go Buda? to? Buddha? ¿A Mohamed? To Muhammad? ¿A Roberto San Martín? To Roberto San Martin? ¿A una iglesia To a church? local? A local church? No. No. A Cristo To Jesús. Jesus. A Él hay que ir. Need to go to Him. Gloria a Dios porque nos podemos congregar como iglesia. Glory to God because we come together as a Y church. tenemos que And hacerlo. we need to do it. Porque aquí nos alimentamos. Because here we are fed. Aquí nos ayudamos, nos Here we apoyamos. help each other. Aquí nos contamos Here- las necesidades que tenemos y oramos unos por otros. We tell our needs and we pray for one another. Y aquí cuando llegamos a And una here- casa de Dios, When we come to a house of God, estamos obedeciendo la palabra de Dios. we're obeying the word of God Que dice que no nos dejemos de congregar. that says, do not stop Como congregating, muchos tienen por like many costumbre. have grown accustomed to. Hoy día anunciaron lluvia aquí en Brisbane. Today they announced rain in Estaba Brisbane. sentado ahí, de pronto se me vino un pensamiento. I was sitting there and a thought Medio came to me. loco. Crazy thought. ¿Y de cuántas personas estarán esperando si va a llover o no va a llover How many people are waiting whether it's going to rain or not para venir a la iglesia? to decide to come to church or not? Y ya esperando, va a llover. Dijeron que iba a llover, a lo mejor Oh, it's estoy gonna listo. rain. Estoy listo, pero I'm ready, a but lo mejor va a llover. it's probably going to rain. Y no llovió. It didn't rain? Ah, pero ya es muy tarde. Oh, ahora. but it's too late now. Voy a llegar tarde, así que ¿para qué voy a ir? I'm going to get there late, so why go? Uy, a mí me da pena llegar tarde. Oh, I'm embarrassed to get to Pues church llegue late. temprano, pues, hombre. Well, come early then. ¿Cuál es el problema? What's the problem? Yo sé que algunas veces hay algún problema en la carretera, I know that sometimes there is traffic on the road, pero lleguemos temprano, hagamos un hábito. but let's come early. Let's make a habit of it. Un hábito. A habit. Porque solamente la palabra de Dios puede dar una vida nueva. Because only the word of God can give you a new life. La palabra de Dios tiene el poder creador. The word of God has creative power. Dios dijo la palabra y las cosas sucedieron. God says the words and things happen. Dios tiene poder aquí. God has power here. Cuando Él habla, las cosas When suceden. He speaks, things happen. Cuando usted habla en la palabra de Dios, When you speak the word of God, cosas suceden. things Aleluya. happen. Los desanimados son The animados. discouraged are Los encouraged. perdidos son The lost are salvados. Quieren saved. recibir If they want to receive la palabra de the word Dios. of God, Los enfermos the sick son sanados. are healed. Porque la palabra de Dios es la que está Because the haciendo. word of God is being preached. No la palabra de un pastor. Not the words of No a la palabra pastor de la or a palabra leader. de Dios. But the word of God. Fortalecido. Strengthened Cuando usted está débil, when you're weak. el pastor, los líderes, alguna persona le manda una palabra, un versículo. The pastors, the leaders give you a word Y usted se fortalece. and you are ¿No le ha strengthened. pasado que a veces está Has that ever y llega happened un that you're a hermano, bit down and a vamos brother adelante, comes and Cristo says, está con let's nosotros. keep going. Jesus Somos is más with que us. vencedores. Vamos, We are vamos, more than vamos, vamos. conquerors. Let's Y go. usted empieza aquí, algo empieza a pasar. And you start Algo to feel empieza a pasar. Y de something pronto, starts to happen. aleluya, me puedo comer un león And then con all of a papa y sudden, cebolla, you con can eat a todo. lion. Porque la palabra de Dios produce Because the word of God produces Vida. life. vida. Life. Cuando nosotros nos estamos desanimando, nos estamos muriendo. When we are being discouraged, we are dying. Desánimo Discouragement nos trae muerte, brings death. pero la palabra de Dios nos The trae word vida. of God brings life. El desánimo, el desaliento es del Discouragement, diablo. dismay is of the devil. Él quiere desanimarte He a wants ti to y a mí. discourage you and me. Él te ataca por He todos los attacks lados. you from every Pero angle. Dios te trae palabra por todos But los God lados. brings you a word for all Lee la seasons. palabra. Read the word. Escudriña la escritura. Search the scriptures. Créele a Dios. Believe God. Porque Él trae vida Because para He tus brings huesos. life. So He's your bones. ¿Sabe usted para los huesos? You know, for your bones. Aleluya. ¿Sabe usted? Cuando a mí me declararon esta enfermedad, When they told me about my me sickness, dijeron tus huesos se van a debilitar y se van a poner, ¿cómo se llama esa enfermedad? Osteoporósticos. ¿Ah? they told me that I was Bueno, going en to Chile suffer decimos con porotos, ¿no? Algo osteoporosis. así. Osteoporósticos. Osteoporosis. Osteoporósticos, ok. Algo así. Y eso hace, me dijeron hace 35 años atrás. And they said that to me 35 años 35 atrás. years ago. ¿Sabe usted, hermano, que a veces me dan ganas de pegarme un golpe en la pierna para ver cómo están mis huesos? You know, sometimes I want to hit my bones just to see how they De are. verdad, uno piensa Truly. a veces cuando le han dado malas You noticias. think about when they give you bad Me news, vienen cosas raras. a uno. weird things come to No your sé mind. usted, pero yo soy humano y a mí me vienen. I don't know about you, I'm human, but they come to me. Cosas raras, tonterías. Weird and stupid things. ¿Será verdad que mis huesos están débiles? No. Is it true that my bones are brittle? Hallelujah. No, they're strong. Fuerte, Strong. fuerte, mis huesos están fuertes. My bones are strong. Juanita me quería pegar un día y me pegó en la canilla y salió gritando. ¡Ay! Juanita wanted to hit me once, she hit my ankle, and she left with all the No, ya pain. no le pega a nadie, no se preocupe. No, she doesn't hit anyone. Los huesos, sí, The eso bones. es la Biblia, hermano. That's what the Bible ¿Por qué says. no tomamos la palabra de Dios? Why don't we take the word of God seriously?
Tomémosle la palabra a Dios. Take the word from God. Pero Él demanda obediencia. But y He demands an sumisión. obedience and submission. Cuando ustedes se sienten débiles en la mañana, clame. Just as you feel weak in the Grite! mornings, cry out. Dios mío, estoy Oh God, débil. I am weak. No aguanto más. I can't go No on. diga eso porque... no, ¿cuántas veces tendríamos que gritarlo? How many y times do we decirlo? shout out and say? Porque no sé usted, pero yo a veces me siento weak, Because I don't know about you, but I Débil. feel weak sometimes. desanimado, Discouraged, desalentado. dismayed. ¿A dónde hay que ir? Where do we have to go? Señor, ¿a dónde iremos? Lord, where shall we go? ¿A dónde iré, Señor? Where shall I go, ¿A Lord? dónde irá usted, mi Where will hermano, mi you go, hermana brother and joven? sister, young ¿A person? dónde iremos? Where shall we go? Vaya a la Go fuente to the fountain de la fortaleza. of our strength. La palabra de Dios. word of Aleluya. God. Anímense. Be encouraged. Crean a Dios. Believe in God. Estoy sano. I'm healthy. Aleluya. Estoy sano. I'm healthy. Y estoy enfermo. And I'm No sick. importa. Doesn't matter. Camino como sano. I walk as I'm healthy. Camino como I sano. walk as healthy. Sí, tengo que tomarme algunas cosas. Yeah, Yes, I ok. have to take medicine, of course. Pero estoy sano. But I'm healthy. Estoy listo. I'm ready. Listo. Anímense, créale a Be Dios. encouraged. La Believe palabra es in God. para usted, no es para, This word is no es for para you. los ángeles, Not for the angels no es para los presidentes, or the presidents no es para los líderes or políticos, the political ni leaders religiosos. or religious Es para leaders. nosotros. It's for Pueblo de us. Dios, aleluya. Nosotros. Us. Nosotros. Us. Despertemos. Let's wake up. Amén. Amen. Parece que nos está trayendo muerte la palabra en vez de vida. I think word is bringing death instead of life. Hechos 5:20. Acts 5:20. La orden de la palabra de Dios para los hijos de Dios. The order of the word of God for the children of God. Id y puestos Go. en pies en el templo. Stand in the temple. La orden que le dio el Señor a la gente. The order that God gave to Y the people. anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. And speak to the people all the words of this life. La vida eterna. Eternal life. Eso es lo que tenemos que anunciar. That's what we need to announce. Ay. A veces en vez de anunciar la vida, anunciamos más las propuestas que vamos a hacer en la iglesia que Instead of- anunciar la vida de Dios. Instead of talking about life, we talk about Wow. the pupusas we're going to cook in church. Hay una venta hoy día, venga a comer. ¿Por qué no anunciamos la... There's an Cristo event. Jesús viene? Está bien, anunciemos todo. Todo hay que anunciarlo. ¿Eh? Ay, Señor. Todas las palabras de esta vida. All the words of this life. Aquí está la vida. Here's life. ¿Quieres tener vida? Do you want to have life? Aquí está. Here it is. Aquí. Here. Y en tu boca. In your mouth. Si tú te hablas la palabra de Dios, If you open up the word of God, ahí tienes la vida. there you have life. Produce vida. It produces life. Produce ánimo, aliento. Encouragement. Que es más o menos muy parecido. Mateo 28, 19, 20 tenemos la gran comisión. Matthew 28, verse 19 and 20, we have the Great Commission. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Therefore, go and make disciples of all the nations. ¿Cómo podemos hacer nosotros discípulos? How can we make disciples? Predicando la palabra, Preaching the word, bautizándole en el nombre del Padre y Back- del Hijo y del Espíritu Santo, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. que es el único bautismo reconocido por la iglesia a través de los siglos. It's the only baptism that's been recognized by the church throughout centuries. Es para creyentes, It's for believers, no para niños. not for children. Los niños se dedican al Señor. Children are dedicated to the Lord. Y bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu And Santo. baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Un Dios trino, A tri-God, 3 in 1. porque hoy día también hay, por ahí pasan cosas raras. Because today things happen that are weird. Están bautizando nuestros nombres y todas esas cosas. Baptizing them in other names. Esta palabra de Dios This word of God, te mantendrá permanentemente con vida. that will have you permanently with life. Hermano, la palabra de Dios es una vida The permanente word of God is a permanent life. para los que la leemos y la For those that obedecemos. read it and obey it. Filipenses 2:16 Philippians 2:16. nos exhorta que tenemos que estar asidos, tomados de la palabra de Dios. Exhorts us that we need to hold on to the word of God. En otras palabras, usted y In other yo words, you and I, tenemos que estudiar la we palabra have de to Dios. study the scriptures.
Qué lindo consejo. Ha sido de la palabra de vida holding fast the word of life, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme that I may rejoice in the day of Christ, de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. that I have not run in vain or labored in vain. El apóstol Pablo a la iglesia de Filipos: The church of Philippus no he trabajado en vano. have not Y worked no in está vain. hablando de las tiendas que él hacía. And he's not speaking about the tents that he did, Está hablando de lo que él predicaba. but what he preached. De cómo él iba por las diferentes ciudades, How we would go through different cities, predicando a Cristo y a este preaching crucificado. Jesus and him crucified. No a una religión, Not a religion, no a un movimiento. not a movement, A Cristo y a but este Jesus and crucificado. him crucified. Para el mundo locura. For the world is Pero para foolishness, nosotros but for es us, el poder de it's Dios en the acción. power of God in Aleluya. action. 1 Corintios 1:18. 1 Corinthians Poder de Dios 1:18, the power of God, para que haya cambio en for nosotros, there to be change in us, para bien. for good. Asidos de la palabra. Holding fast the Usted word tiene que of life. aprovechar cada vez que la iglesia tiene un servicio especial de enseñanza, de predicación. You need to take advantage every time there's a service of Porque no lo church, podemos hacer todos los días. because we can't do it every day. En mi país, en Chile, hace años atrás, cuando yo vivía allá, In my country, in Chile, when I lived there, la iglesia era todos los días prácticamente. church was daily, Culto todos los días. meetings every Y day. gente llegaba en bus, And people would come in buses, lloviendo, con raining, nieve, snow, con todo, with everything, de 40 kilómetros en bus, 40-kilometer bus rides, con la guitarra a lo mejor with the en el bus, guitar on hand, con los niños, con los hijos. with the children with them, Y no se perdían ni un solo and they servicio. wouldn't miss one service. Empezaban a las 8 de la noche. They started at 8 p.m. Y a veces a las 12 de la noche todavía estaban and predicando. sometimes pastor. midnight they're still preaching. Y nadie ponía caras raras de ahí. And no one gave weird looks, Con los brazos cruzados, como with their diciendo, ¿y arms hasta cuándo? broken, saying, hey, to Con los when? bolsillos, In their aburridos, pockets, bored, mostrando aburrimiento a los showing demás. boredom to everyone else. No, la No, iglesia. church. Cuando hay palabra, vengamos, When there is aprovechemos. word, let's take advantage of it. Porque es vida para Because it's mí. life for me. Produce vida en It mi produces hueso, life in my bones, en mi in my corazón. heart. Me alienta. It gives me Me encouragement anima cuando estoy when I'm desanimado. discouraged, Cuando hay necesidad. when there is need. Cuando falta el pisto, When you're la lacking lana, el dinero. ¿Hay alguna aquí que le ha faltado alguna vez? Have you ever ¿El lacked pisto? money before? Ya. Amén, ¿alguno? Some of Oh, you? a mí nada más. Or just Gloria me? a Dios, todos ricachones acá. You're all rich then. ¿A quién iremos? Who shall we ¿A go dónde to? iremos? Where shall we go? Al que tiene provisión To para he who nosotros. has provision for us. Es que no te ha dicho que Él suplirá todas nuestras Haven't I told that necesidades. he will supply all our needs? ¡Todas! All ¿Cuáles of son? them. Todas nuestras All our necesidades. needs. Lo que necesitamos What we need para vivir bien, to live well, cómodos. Si comfortable. no es ningún pecado vivir bien y cómodo. It's no sin to live good and comfortable. No. Hay gente tan... Bueno, ya es otra cosa. Esta palabra de vida que nosotros amamos y nos esforzamos por guardar This word of life that we love and we strive to obey nos llevará a la vida eterna, will take us to eternal life, a la eternidad con Dios. to eternity Juan with God. 8:51. John chapter 8 verse 51. De cierto os digo Verily I say unto you, que el que guarda, obedece, He who- ama, anhela keeps, loves, desires mi palabra, My Jesús, word, mi Jesus. palabra, my word, nunca shall never verá see muerte. death. Como se pusieron de contentos. Oh, you all got happy. Hermano, me contagiaron. Oh, it's Aleluya, gracias contagious. Señor. Glory to God. Thank you, Lord. Me contagian, aleluya. It's contagious. Con sus amenes, con With sus your amens aleluya, and your con su hallelujahs. gloria a Dios. Glory to God. Aleluya, me contagian. It's contagious. Jesús dice que su palabra, Jesus says that his la word que Él habló, that he spoke tiene poder has power para dar vida to en give sí life misma. in itself. Juan 5:24 John 5:24 y 25. and 25. Vida en sí misma. Life in itself. Por eso es la importancia de predicar y de hablar, de exponer, That's why de the importance proclamar of proclaiming and preaching, la exposing palabra de the Dios. word of God.
24, 25 verse de 24 and 25 Juan 5. of John chapter De 5. cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. and shall not come into judgment, but has passed from death into life. De cierto, y la palabra quiere decir, seguramente, yo les Most digo, assuredly I tell you, sin lugar a duda, without any doubt, viene la hora y ahora es, I say to you, the hour is coming and now is, cuando los muertos oirán la voz del Hijo, when the dead will hear de the Dios. voice of the Son of God, y los que la oyeren, and those who hear vivirán. will live. Amén. Amen. Aleluya. Eso es lo que está escuchando usted esta mañana. That's what you're hearing this morning. Tiene que irse a la casa con vida You need to go home with life, abundante. abundant life. Yo he venido para que tengan I vida. have come that you may have El life. versículo preferido de muchos. The preferred verse of many. Juan 10:10. John 10:10. El diablo viene para The matar, devil robar y comes destruir. to kill, steal, and to destroy. Y eso es lo que hace con muchos hermanitos dentro de la And that's iglesia. what he does with many people in church. Cuando están aquí, están escuchando la palabra de Dios. When they're hearing the word of God. Salen de ahí para allá y ya está. They leave outside and that's Ahí it. está esperando el ladrón, There, the thief is waiting. el matador, el asesino, el The diablo para killer, quitársela. the murderer. Porque en vez de seguir edificándonos ahí mismo, estamos criticando a veces. Because instead of edifying ourselves, we are criticizing. ¿Te fijaste lo que dijo el pastor? Wow. Did you hear what the pastor said? Oh, sí, pero todavía yo lo que es peor que eso. Mira esto otro. I feel he's worse than that. Yo lo sé todo eso, hermano. I know this all. El diablo viene para matar, robar y The devil destruir. comes to kill, to steal, and to destroy. ¿A quién cree que viene a hacerle eso? ¿Al mundo? Who do you think he comes to do that to the world? ¿A los incrédulos? The unbelievers. No, si ellos los tiene con todo. No, he has them already. Son de él, They're le his. pertenecen. They Las belong to propiedades him. de ellos le pertenecen a él. Their properties belong to him. Aleluya. Viene a amonestar a los hijos de He Dios. comes usted y to a mí. annoy the children of God, you Viene a and tratar de I. robarnos la paz, el gozo, Wants to la alegría, el Steal our peace and contentamiento, our joy. el anhelo que tenemos de escuchar palabra de Dios. The desire that we have to hear the word of God. Pone cosas, un niño que grita, un hermano Puts que a le child dice who al shouts, otro lado and our brother next to you moving, y nos descuidamos. and we become negligent. Matar, robar, Kill, to steal, destruir. destroy. Hermano, si alguien te está robando algo, no es Dios. If someone's stealing something from you, it's Ten not cuidado. God. Be careful. Ay, Dios mío, ¿por qué me viniste a robar esto? Lord, No, why did you steal this from me? No, Dios no nos roba nada. God doesn't steal anything Dios nos from da todo, us. He gives us it all, Y en abundancia. and in abundance. Pero yo, But dice I, Jesús, Jesus yo says, I he venido have come para que tengáis that you may vida. have life, Y no cualquier clase and de not any vida. old type of hermano. life. Aleluya. No una vida religiosa, Not a religious una, life, una vida de iglesia, a life of una vida church, de canto, a life of singing, sino una vida de but gozo, a de life of joy and alegría, happiness en el poder in del the Espíritu power Santo. of the Holy Spirit. Aleluya. Oh, Señor. Aleluya. Él quiere darnos vida abundante, He wants to give us abundant life, poder, power, poder para dar vida. to give life. Toda palabra de Dios es limpia All word of God is clean, y Él es escudo, and protección, He's a shield, a protector, vida life a los que en Él esperan. to those that wait in Him. Proverbios 30, 5 y 6. Proverbs chapter 30, verse 5 and 6. Primera de Pedro 1, 24, 25. 1 Peter chapter 1, verse 24 and 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, Being born not of corruptible seed, sino de incorruptible por la palabra. but incorruptible through the word. Semilla, Seed, la semilla de Dios the seed of God, que produce vida. which gives La life. palabra es una semilla. The word is a seed. ¿Ok? La palabra de Dios The word of God que vive y permanece para siempre. that lives and remains forever. Porque toda carne es como hierba Because all of flesh is as grass, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. and all the glory of man is a flower of No the se crea grass. mucho usted ni yo, no nos creamos mucho. Don't think that you're too much. ¿Quién como yo? Mira. Look who me. Usted y yo no somos absolutamente nada. We're absolutely nothing. Lo que somos por la misericordia de Dios. What we are is by the mercy of Digamos, God. gracias, Señor. So thank you, Lord.
Gracias, Señor, por lo que soy. Thank you, Lord, for what I Por am, mi familia, my mis family, hijos, my mi children, casa, mi carro, my house, my car, los hermanos, la iglesia que pertenezco. the church that I belong to, Señor, los estudios, los títulos que my he studies, alcanzado. my degrees that I've attained. Todo es por tu It's all gloria. because of you, Todo es por tu for misericordia. your glory and mercy. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Te serviré. I will serve Seguiré you. adelante. And we'll Y no me continue on. volveré atrás. I will not turn Como dice back. el corito, no vuelvo atrás, no vuelvo The atrás, no song says, vuelvo "Will not atrás. turn back." Porque atrás no hay nada. So back there is Solamente la nothing, inmundicia y la basura que dejamos just the rubbish that we have left. cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. When we receive Jesus into Y our yo no hearts, sería tonto, tan tonto para regresar a eso. I want to be too dumb to turn back to Porque that, sé dónde Dios me ha because traído. I know where God has brought me from. Aleluya. Gloria a Dios. Porque hemos obedecido su palabra. Because we have obeyed His word. Así que se seca y la flor se cae. The grass withers and its Mas flowers la falls palabra away, del Señor permanece para but the siempre. word of the Lord endures forever. La palabra del Señor The word of the Lord permanece para siempre. endures forever. Si usted la quiere recibir, If you want to receive it, bien. good. Si no la quiere If you recibir, don't want to receive it, bien. good. Pero la palabra del Señor But the word of the Lord permanece para siempre. remains forever. Porque usted crea o yo no crea, Whether you believe it or not, la palabra de Dios no va a the cambiar. word doesn't change. Seguirá siendo lo mismo. It'll continue to be the Seguirá same. produciendo lo It mismo. will continue to produce the Salvación, same. Salvation, vida eternal eterna, life, santidad. holiness. Oh, hay tanto que hablar. Seguiremos hablando el domingo que viene. Next week we'll La continue palabra de speaking. Dios The word of God es, hermano, interminable. is unchangeable. Aleluya. Es interminable. Does never El stops. tema que quiera tenerlo tiene en la palabra de Dios. Whatever topic you want to talk about, ¿Quiere it's in hablar the de word of flores? God. La palabra You de want to speak Dios. about flowers? Go to the ¿Quiere word of hablar God. de novia? You La want to speak palabra about de Dios. girlfriends? Go to the ¿Quiere word hablar of de God. matrimonio? La You want to palabra de speak about Dios. marriage? Go to the ¿Quiere word hablar of de God. solteros? La palabra de Dios. You want to speak about single ¿Quiere people? hablar Go de to the word of riqueza? God. La You palabra want de to speak Dios. about riches? ¿Quiere Go to the hablar de word of God. pobreza? La palabra Or de poverty? Dios. Go to the word of Aleluya. God. ¿Quiere hablar de abundancia? speak about La palabra de abundance? Dios. The word of ¿Quiere God. hablar de You necesidad? want to speak La about palabra need? de Dios. The word of God. Oh, aleluya. No se la chica al diablo. Don't be scared of the No devil. permita que él le robe lo que Dios le ha dado. Don't allow him to steal what God has Créale a given you. Dios. Believe God. Está orando por algún familiar que no se ha convertido. Siga orando. en You're el speaking Señor. about a family member who's not a Christian. Siga. Continue praying. Reclame la palabra. Yo y mi casa serviremos a Say the Jehová. words. Aleluya. Me and my house, we Siga, shall serve the siga, Lord. siga, siga. And continue on. Porque llegará el día. Because the day will come. Llegará el día. The day will come. Aleluya. Gracias, Señor. Hay algún matrimonio que está orando por hijos porque no pueden tener. Siga adelante Any creyéndole a marriage praying Dios. for a child, continue doing Porque it. Dios es poderoso. Because God is Aleluya. powerful Para hacer como lo que hizo con Ana. to do how he did with Hannah. Nada imposible para mi Dios. Nothing's impossible for my Y God. para el suyo también. And yours as Nada. well. Créale a Dios. No se humille ante este Satanás inmundo. No se humille. Don't be humbled against this No se humille enemy of ante God. el enemigo de nuestras almas. Don't be humbled before the enemy of your Levántese soul. como un gigante. Get up like a giant. Porque la palabra de Dios lo Because the apoya y word lo of respalda. God supports you. Mientras usted está creyendo la As you are palabra de Dios y believing his word and obedeciéndola. obeying it, Dios va a hacer cosas que usted no se imagina. God will do things that you can't Con su imagine vida, con su with your familia. life, your family, Con sus hijos, con with your sus children, your nietos. grandchildren. Aleluya. Pero tenemos que creerle a But we need Dios to believe God y obedecerle a and Dios. obey it. Porque el creerle es solamente la mitad. Because believing is just half. Porque si usted no obedece, en realidad no está creyendo. Because if you don't obey it, you don't believe it. Porque si usted cree y no hace, Because if you believe it and don't do eso it, es lo que se llama una fe muerta. that's what's called a dead faith. Pero usted cree y hace, But you believe and do, es una fe viva. it's a living faith. Y esa es la que Dios quiere de usted y That's de what mí. God wants of you and Una fe I. viva. A living Una fe faith. que diga, el Señor lo dice. A faith that says, Yo lo God creo. says it, I believe Voy a it. obedecer. I'm gonna Me voy a obey. humillar ante I'm Dios. gonna humble Le myself voy a before creer. God. I'm gonna Y Él believe. hará. Aleluya. And he Él shall hará. do. He shall do. Él hará. He shall do. Aleluya. Él hará. Está buscando un trabajo. Are you looking for a Él va a job? hacer. He'll do it. Él va a hacer. He will do it. Un trabajo mejor. A better job. ¿Quieres ser jefe? You want to be a boss? Pórtate bien. Behave. Sé obediente. Be obedient. Porque Dios no va a levantar a uno que se va a dormir a los toiles. Because God's not going to lift up a person who falls asleep in the toilet. Porque yo conozco a algunos por ahí I know of some out there que no los levantó Dios, al contrario, perdieron el trabajo. that God didn't lift them up, but they lost Y their después job. quieren que Dios, ay, Dios mío, Diosito lindo. And then they say, oh my God, my God.
Porque cuando estamos así en esa condición sí que nos acordamos que Dios es lindo. Because when we are in this situation, we Cuando remember mi that God padre is me good. pegaba unas palizas a mí, When my mother used to hit me, papito lindo le decía y bailaba. or my alrededor. dad, I used to say, beautiful dad, and I would dance. Y mi papito me daba con todo. And my dad used to hit me hard. Y yo ahí, papito lindo. And I would say, beautiful dad, papito beautiful lindo. dad. Ahora los niños, hoy, Now children today, don't touch, don't touch. don't touch them. Querida iglesia, Beloved church, es más, me va a poner más pesado. I'm going to get even tougher. Deuteronomio 30, Deuteronomy chapter 30, 20. verse 20. Vamos a terminar con ese versículo. Let's finish with Yo this. pensé que había terminado, pero Dios está poniendo esta palabra. I thought I had Y la finished, vamos para terminar. but God has put this into my spirit. We're going to read it to Para terminar, finish. para terminar. Aleluya. Se lo prometo, dijo I promise you. el chavo del 8, se lo prometo. Deuteronomy chapter 30, verse 20. Palabra de Dios, hermano, no es palabra mía. This is the word of God, not mine. Leamos al 15. Let's read 15. Mira See al pueblo de Israel por to the desobediente. people of Israel. Israel, for rebellious and Yo he puesto Disobedient. delante de ti hoy la vida y el bien, I have set before you today life and good, la muerte death y el mal. and evil. El 19. Verse 19. Los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, I call heaven and earth as witnesses today against you, que os he puesto delante la vida y la muerte, that I have set before you life and death, la bendición blessing y la maldición. cursing. Escoge tú, Therefore choose pues, la vida life, para que vivas tú that both you y tu and descendencia. your descendants may live. Hace 50 años eso es lo que yo elegí. 50 years ago I chose this. Era un muchachito de 17 I años, was a 17-year-old man, lleno de pajaritos en la cabeza. full of birds in my head. Pero tomé la palabra de But Dios I took the word of God. y no ha sido fácil. It hasn't been easy, Pero hasta aquí, but up until now, Jehová ha cumplido the su Lord palabra. has fulfilled His Aleluya. word. Amando a Jehová tu Dios, That you may love the Lord your God, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. that you obey His voice, that you may cling to Him. Porque Él es vida para ti. For He is your life. Aleluya. Iglesia, Church, Él He es vida is para your life nosotros. for us. Vida, Life, vida. life. Aleluya. ¿Y qué más? And what else? Y prolongación de tus días. And the length of your days. Aquí hay una promesa buena para reclamar, hermano. He has a good promise to take Porque hold tenemos que of. elegir la vida. We have to choose life. Tenemos que elegir obedecer su We have to palabra. obey His word. ¿Quién quiere vivir largos años? Who wants to live a long life? Yo quiero vivir Amen. largos I años. want to live a long life. Yo soy honesto con ustedes. I'm honest with you. Pero también estoy listo. But I'm also ready. Estoy listo si Él me llama. If He Aleluya. calls me. Pero yo quiero vivir. But I want to live. Y Dios conoce el deseo de And mi God knows the corazón. desires of my heart. Y la palabra de Dios me dice en el Salmo 37:4. And the word of God says to me in Psalms Deleítate a sí 37:4, mismo en Jehová. delight yourself in the Y Él te Lord, dará and He shall give los you deseos de tu the corazón. desires of your heart. Usted tiene deseo en su corazón Do que you have a nadie lo sabe. desire in your life that no one Ni su knows? esposa, Neither ni su your wife esposo. or your husband, ni su papá, ni su mamá, neither your dad or mom, ni sus hijos, or your children, ni sus padres. your parents. Amén. Amen? O yo soy el único. Am I the only one? Tenemos deseitos ahí a veces. We que, all have desires in there, solamente Dios y nosotros. Y estamos orando por eso. and we're Y estamos praying orando. for it. Prolongación de tus días, Señor. Yo quiero largos días. Length of your days. I want long life. He elegido la vida. I've chosen life. Señor, quiero seguir I obedeciendo. want to continue obeying Me someto a tu and palabra, a tu submit to your voluntad. word, your will. Soy joven. Usted puede decir, tengo 17 años. You can say, I'm 17. Gloria a Dios. Glory to God. Tiene una aventura grande por delante con Dios. You have a great adventure with God before Y you, Dios te va a bendecir. and God will bless you. Te va a guardar, He te va a will keep proteger and de los protect you enemigos. of the enemies. Si eres una señorita linda en el Señor, If you're a beautiful lady in the Lord, te va a proteger de esos que andan por ahí tratando de. He'll protect you from those guys out there trying to get to you. Si usted es un joven hermoso en el If you're Señor, a young man in the Lord, cuídate. look after yourself. Porque por ahí el diablo te puede mandar una belleza Because over there, the devil can send you a beauty que te va a escandalar los ojos y por ahí vas a entrar y te vas a perder. that will capture your eyes and you'll be lost. Busca una muchacha que ame a Dios, Seek a woman that loves God, aunque tenga la nariz larga. No te although she preocupes. has a long nose.
Claro. Porque a nosotros nos entran por los ojos las cosas, ¿o no? Because things come in through our eyes, don't they? Uy, qué linda que es. Oh, how beautiful she is. Qué lindo que es ser. Mira el Oh, bigote. look how beautiful he looks. Look at his beard. A fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. And that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. El Salmo 24 dice, Psalms 24 says, 1. verse 1, De Jehová la tierra y su plenitud, the Lord, Y the todo earth is lo of que the en él Lord, habita. and all its fullness, and all those that dwell in nosotros it. somos los dueños We are the owners de la creación de of Dios. the creation of God. Porque Dios la ha puesto en nuestras Because God manos has given it to us para que la administremos, to administer, para que la usemos para to bien. use it for good. Cuidadito con andar golpeando los animalitos, Be careful with hurting animals, quemando los árboles como muchos bandidos hacen. burning trees like many Y people are después le doing. echan la culpa al que se está calentando la tierra. And then they blame global warming. ¿Sabe usted que aquí en Australia llevan 180 personas detenidas porque han causado los incendios de forma completamente intencional? You know, in Australia, they've just arrested 180 arsonists trying to Amen. burn down things. 180 criminales 180 criminals que le han dado prendiendo fuego a who los have bosques. gone torching the forests. Y esos mismos después salen a protestar And then they go out and protest que el gobierno tiene que pasar leyes that the government has to now pass laws en contra de lo que está pasando hoy día. against what's happening today. ¿Se da cuenta? Do you realize? Muchos de nosotros no tenemos idea de lo que está pasando. Many of us don't realize what's happening. Cogemos información y la tragamos We get information and swallow it up sin examinar, without examining de examining dónde viene. where it's coming Por eso es from. que usted tiene que examinar las escrituras. That's why you need to search the Yo le he scriptures. predicado la palabra del I've Señor preached que the word creo of God. I believe que Dios me entregó that para God usted en has esta given mañana me iglesia for you y para this mí morning, church, también. and for me as well. Pero usted va ahora a la casa y empieza a escudriñar las escrituras. But you go home now El and search the mensaje scriptures. es The que la message is palabra de that Dios the word of God produce vida. produces life. Lea las escrituras. Read the scriptures. Busque en su concordancia la palabra vida. Look in your concordance, the word life, Palabra de Dios. the word of God. Y ahí le va a salir palabra de And then you'll Dios. get word of God, Mire, la palabra de Dios produce and the word of vida. God produces Y la otra es la vida, ahí también está lo mismo. And La if you look vida, at life, it's the la same. vida, la vida de Dios. life of God. La vida física y la vida Physical de Dios life. te aprende a hacer. Makes you La diferencia makes you entre la make the vida difference natural, between the natural life, momentánea, y la vida espiritual, momentarily, que es la vida and the eterna. spiritual life, which is eternal life. Que Dios nos bendiga en esta May mañana. God bless us this morning. Escudriñemos las Search the escrituras, scriptures, porque en ellas because in them encontraremos la you vida shall eterna. find Que Dios le eternal life. bendiga. May God bless you. Aleluya. ¿Podemos ponernos de pie, iglesia, por favor? Let's all stand, please, church. ¿Hay alguno que ha andado luchando con la vida de Dios? Anyone here been battling with the life of ¿Quiere God? venir aquí a pasar adelante para que oremos? You want to come so we may pray for you? Ok, oremos para que usted decida tener esa vida. You may Hermano, pray to have that life. mire, Look, yo no sé cómo usted entiende esta parte, I pero don't yo know la how you entiendo así. understand this, but Dios no tiene que darnos vida. God doesn't have to give us life. Él ya nos dio vida. He's already given us life. ¿Estaría bien? Is that fine? Él ya nos dio He's vida. given us life. Depende de nosotros. It depends on us. Si vamos, hermano, a tomar esa If vida, we're going to take that la life, vamos a hacer progresar en we're nosotros, going to crecer, progress it in us crecer to grow en esa vida in espiritual, that spiritual life porque Él ya lo dio todo. because He has given it all. Mire, nosotros recibimos todo en la cruz del We Calvario. received everything on the cross of Christ. ¿Ok? Algunas personas dicen, Señor, esfuérzame, Señor. No, usted Some tiene que people say, esforzarse. help me. Usted. No, you. Yo me esfuerzo en esta mañana. I make an effort this morning. Yo soy valiente I'm courageous en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Y Él va a hacer el resto. And He will do the rest. Usted tiene que decir, yo You me have to say, atrevo, I me dare atrevo con Cristo Jesús, mi with Señor. Jesus, my Lord. La cosa está difícil, Things are tough, pero con Él but with Him, no hay nada there's imposible. nothing impossible. Amén. Amen? ¿Estamos entonces? Is that enough? Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of te Jesus, damos gracias we thank you por esta mañana preciosa for que this nos has dado. precious morning that you've given us. Señor, tu palabra. Lord, your Tu word. palabra, Señor. Your word, Lord. Oh, tu palabra, mi Dios. Que aprendamos a That we may amarla. learn to love it, Que hagamos un hábito, to make a Señor, habit, Lord, de aplicarla en toda circunstancia of de nuestra applying vida. it in every De circumstance of our buscar life. un texto, un To versículo seek out a text, que a respalde verse, una situación en que nos that will encontramos support the situation y that we find creerlo y ourselves in, ponerlo en and believe práctica. it, put it into practice, y avanzar en el and nombre de advance Jesús. in the name of Jesus. Porque hay terreno que cada uno de nosotros Because it is ground that every one of us tenemos que tomar. we have to Aleluya.
Bendice esta iglesia, Bless Señor. this church, Lord. Cada hermano, cada Every hermana. brother, every sister. Oramos por los hermanos que We están de pray vacaciones. for the people on holidays. Bendigo, Señor, a mis hermanos que están por ahí I bless lejos. them. Protégelos, Protect them, guárdalos. Lord. Keep them. Guarda a nuestros hermanos que vienen de regreso de Colombia, Señor. Keep those people coming back from Nuestro hermano Colombia. Rodri, nuestra hermana Diana. Our brother Roderick Mía. and Diana and Mia. Tráelos con bien Bring them mañana y que safely regresen tomorrow. con bien. Oramos por nuestro hermano, Señor Gonzalo, con We su pray familia. for Brother Gonzalo and his Hermano family. Pablito Avilés con su Brother familia. Pablo Aviles and his Y family. los otros que están de vacaciones, And others on guárdalos. holidays. Y Protect tráelos them con bien. and bring them Los safely. echamos de menos, We Señor. miss them, Lord. Intercedemos por We ellos. intercede for Que them. tú los cuides y los That you protejas. protect them. Y a esta iglesia que tú And la for this bendiga en esta church, semana that que you may bless comenzamos. them this week that has started. Señor, para ti no hay nada For you imposible. there is nothing impossible. Que creamos tu We palabra. believe Tu your palabra es word. vida. Your word is Aleluya. life. Tu palabra es Your word bendición. is blessing. Tu palabra es Your sanidad. word is healing. Tu palabra es Your word is restauración. restoration. Tu palabra es Your word salvación. is salvation. Tu palabra, Señor, es Your word fortaleza a los huesos Strengthens my bones. y al espíritu y al alma. And the spirit and soul. Bendice tu pueblo. Bless your. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus La we iglesia pray. del Señor dice The amén. church says, Denle un aplauso amen. grande ahora al Let's give Señor, God a hand hermano. offering. Que Dios le bendiga. May God bless you.